Hola, mi nombre es María de los Ángeles Bautista Contreras, mi número de lista es el 9, es la segunda enfermedad que expongo y vamos a hablar sobre la enfermedad de Kawasaki. En este segmento nos vamos a conocer un poco sobre la enfermedad, su historia, epidemiología y etiología. La enfermedad de Kawasaki se define como una vasculitis sistémica aguda autolimitada que tiene una predilección por las arterias de pequeño y mediano calibre. Se presenta principalmente en niños menores de 5 años. Su origen se considera desconocido. Sin embargo, la hipótesis más aceptada a nivel mundial es que es de causa inmune. Es necesario saber que se considera la primera causa de cardiopatía adquirida infantil en los países desarrollados. Pues tiene un factor genético según la nueva evidencia clínica, donde se habla del polimorfismo del inositol 1,4,5 trifosfato 3 sinasa C. También de las alteraciones en el cromosoma 19 en su brazo largo, en la región 13 y en la banda número 2. La enfermedad de Kawasaki fue descrita por primera vez en el año 1961 por el doctor Tomisaku Kawasaki, de allí proviene su nombre, y fue en Japón. Los criterios diagnósticos para esta enfermedad, tanto completas como incompletas, fueron descritos en el año 2004 por la Asociación Americana del Corazón y por la Academia Americana de Pediatría. Vamos ahora a hablar de su historia. La primera descripción se realizó en el año 1961 en Japón por el doctor Tomisaku Kawasaki, quien atendió un caso de un niño de 4 años quien presentaba 6 días de evolución con fiebre, adenopatía cervical, eritema, edema y también descamaciones. Para 1962, este doctor, a través de otros casos clínicos que atiende, lo define como el síndrome febril no escarlatina con descamación. Para 1964, por otros casos clínicos, lo denomina como síndrome mucocutáneo ocular. En 1965, el doctor Noburu Tanaka realiza una autopsia a un niño que había fallecido y que padecía del síndrome mucocutáneo ocular. En esta autopsia pudo descubrir una trombosis en la arteria coronaria que había sido la causa de muerte. En 1967 se realiza la primera publicación como tal de la enfermedad de Kawasaki, donde el autor fue el mismo doctor que recibió el primer caso clínico. Fue en el idioma japonés y tuvo mucha discrepancia, ya que muchos clínicos japoneses consideraban que no se debía a una enfermedad nueva, sino en realidad era una presentación atípica del síndrome de Stevens-Johnson. En 1968 tenemos que se define que la afectación cardíaca era un hecho común en la enfermedad. En 1974 se define ya con el nombre de síndrome mucocutáneo ganglionar en una publicación realizada por el doctor Kawasaki en inglés. Para el año 1978 se definen los criterios diagnósticos de la enfermedad de Kawasaki por parte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades estadounidense. En 1988 se empieza a usar la inmunoglobulina intravenosa y el ácido acetilsalicílico como tratamiento de esta enfermedad, la cual permite disminuir las tasas de mortalidad. Y en 1993 se definen los criterios diagnósticos y la guía terapéutica por parte de la Asociación Americana del Corazón. Su epidemiología tiene una considerable variabilidad, tanto geográfica como racial. Es más frecuente en niños menores de 4 a 5 años. Tiene una relación entre varones y niñas de 1,4 a 1. La incidencia en Japón es de 108 casos por cada 100.000 niños y en Estados Unidos es de 10 casos por cada 100.000 niños. Por último,
se presenta un factor estacional, ya que la mayoría de los casos aumentan en invierno y primavera. La epidemiología se considera que sigue evolucionando y es necesario saber que en los países en desarrollo la enfermedad de Kawasaki ha superado a la fiebre reumática aguda como la causa más frecuente de cardiopatía adquirida en niños. Como etiología, tenemos que han sido numerosas las teorías que se han postulado para la enfermedad de Kawasaki. Tenemos tres teorías principales. La teoría de las toxinas ambientales nos habla que se considera un factor de riesgo en Estados Unidos el champú de alfombras, pero en el país donde hay mayor incidencia, que es Japón, no es considerado así. También se habla del envenenamiento por mercurio, debido a que hay varias características o manifestaciones clínicas que comparten. Sin embargo, etiológicamente no tienen relación. La teoría de la patogénesis autoinmune. Se dice que la etiología autoinmune primaria es poco probable, ya que es una enfermedad autolimitada. Y no se ha demostrado o no hay evidencia de que se produzca un depósito de los complejos inmunes en los tejidos inflamados en esta enfermedad. Encontramos también la teoría de los superantígenos. Aquí se habla que hay una gran evidencia relacionada con el síndrome del shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico, con la enfermedad de Kawasaki, ya que presentan manifestaciones clínicas muy parecidas, como serían la fiebre, el eritema, la descamación y el edema. También se habla que tienen una relación con la teoría de los superantígenos y que ambas se pueden tratar con la inmunoglobulina intravenosa. Por ello, se considera como la hipótesis de mayor aceptación. Es necesario saber también que hay factores genéticos en esta enfermedad, como ya lo hemos hablado. El patrón de herencia se considera desconocido. Hay una incidencia de enfermedad de Kawasaki que es 10 veces mayor en Japón que en las poblaciones occidentales. Los hermanos de niños con enfermedad de Kawasaki tienen un riesgo 10 veces mayor y los hijos de padres con enfermedad de Kawasaki tienen una incidencia 2 veces mayor. Los factores genéticos tenemos que se habla que es altamente probable que esta enfermedad sea poligénica. Hay un estudio de vinculación de todo el genoma de hermanos con enfermedad de Kawasaki y sus padres sanos que ha identificado 10 loci cromosómicos que parecen estar asociados con esta enfermedad en poblaciones japonesas. Tenemos que el mapeo de desequilibrio del enlace de polimorfismo de nucleótido único se ha usado para evaluar los genes posibles que estén implicados en esta enfermedad, en donde hablamos del gen del inositol trifosfato quinasa. Este gen actúa en la transducción de señales de linfocitos T, produce una regulación negativa del calcio y del factor nuclear de la vía de las células T activas. El polimorfismo de este gen produce una expresión reducida del ARN mensajero maduro. La actividad reducida de este factor tenemos que permite una activación creciente de linfocitos T y por tanto conlleva una respuesta inflamatoria que es exagerada en los tejidos. Se ha asociado a doblar el riesgo de enfermedad de Kawasaki y esta susceptibilidad de enfermedad de Kawasaki con el desarrollo de anormalidades en las arterias coronarias también se asoció en la población japonesa y en un estudio de cortes realizado en Estados Unidos.